Cuando pensamos en militarización, solemos imaginar tanques en las calles de Caracas, soldados en las favelas de Río de Janeiro o retenes armados en las montañas de Chiapas. Pero, ¿qué pasa cuando esa lógica militarista se instala en nuestro barrio? Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos hoy Luis Francisco Amador, pastor de la Iglesia de la Comunidad Nueva Vida en Chicago, y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la militarización de las ciudades norteamericanas, un fenómeno que ha estado sucediendo desde los comienzos de la guerra global contra el terrorismo islámico hace más de 2 décadas. Hoy exploramos cómo la militarización ha dejado de ser un fenómeno exclusivo de regímenes autoritarios en zonas de conflicto en América Latina y se ha convertido en una realidad cotidiana en muchas ciudades norteamericanas. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en YouTube, Spotify y Apple o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Encuentra, descarga y escucha Entre Amigos con Gerson García cada semana suscribiéndote gratuitamente. Te invitamos a que compartas nuestra conversación en tus redes sociales y así permitas a tus amigos y seguidores ser parte de la misma. Conecta y comparte Entre Amigos con Gerson García en tus redes. Cuando hablamos de militarización en el contexto norteamericano, nos referimos a ese proceso en el que las instituciones civiles de seguridad pública adoptan estructuras, tácticas, armamento y mentalidad propias del ejército. Este fenómeno ha crecido significativamente desde los años 80, pero se intensificó tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. A través de programas federales, miles de agencias policiales locales han recibido armas, vehículos blindados, drones y equipo táctico que está principalmente diseñado para el combate en la guerra. Constantemente en la televisión somos testigos del uso de SWAT, despliegues masivos y estrategias de dominio de campo por parte de la policía. Incluso el lenguaje ha cambiado para hablar de la guerra contra las drogas, la guerra contra el crimen, la guerra contra el terrorismo, que tiende a justificar, por supuesto, el uso de la fuerza letal. Más recientemente, el uso de fuerzas militares también se ha usado para controlar manifestaciones cívicas y políticas. Desafortunadamente, la militarización en Estados Unidos no solo se trata de armas y uniformes. Es una transformación profunda de cómo se entiende la seguridad, el orden y el poder político. Como veremos, sus raíces son tan políticas como culturales en los Estados Unidos y sus consecuencias tan visibles como invisibles. Hoy nos acompaña Luis Francisco Amador, un viejo amigo y pastor de la Iglesia de la Comunidad Nueva Vida en el barrio predominantemente hispano de La Villita, en la ciudad de Chicago. Esta comunidad lo conoce como el Pastor Paco. Así que, Paco, ¿cómo estás? Muy bien. Escuché que me llamaste un viejo amigo, subrayando viejo. Bueno, viejo, sí, viejo amigo en el sentido figurativo. Nos conocemos desde la época de la universidad y, bueno, hemos tenido muchos años de compañerismo, tanto de amistad como verdaderamente de ministerio, así que Eso sí es verdad. viejo amigo, verdaderamente en el sentido figurado. Pero la razón por la que estamos conversando en el día de hoy, Paco, es porque esta militarización pudiera estar aumentando en tu barrio con estas intenciones del presidente norteamericano Donald Trump de traer la Guardia Nacional a Chicago y apoyar las acciones de la policía migratoria norteamericana, que se le conoce como ICE. Y bueno, es algo que me imagino debe tener preocupado a mucha gente ahí en donde tú sirves. Hay preocupación, hay ansiedad y también del otro lado está la decisión de decir, bueno, pues necesito seguir adelante con mi vida, ¿no? Viviendo con estos miedos que están inminentes en cualquier momento. Hay muchas preguntas de muchas personas. Hay gente que pues viajó 7 países, sufrió mucho, fueron tomados por los narcos, sufrieron viviendo en las calles en varios países, ya han llegado hasta acá y se están preguntando, bueno, quiero estar otra vez en otra cárcel, no tanto que sean deportados inmediatamente, sino en algún tipo de centro de detención. Hay varios centros de detenciones que están creciendo, están surgiendo por todo el país y pues esas son preguntas que la gente está haciendo al mismo tiempo que está tratando de amar a su familia, está tratando de trabajar y proveer para los suyos,
y también amar a Cristo, amar al prójimo, ¿no? Entonces, esas preguntas son muy difíciles y, bueno, tocan lo más profundo del ser. Ya, la propuesta es que se está persiguiendo a los que tienen récord criminales, los que han venido con una intención criminal a los Estados Unidos. La mayoría, sin embargo, recibieron asilo y estatus de protección temporal, que ahora se ha alterado y no se permite en muchos casos materializar. Pero hablemos un poquito quizás del antecedente de todo esto, porque Estados Unidos como nación se ha construido y gran parte de su identidad nacional reside sobre la idea de que la fuerza militar garantiza la paz, ¿verdad? Desde la Guerra Fría hasta las intervenciones en el Oriente Medio con la guerra global contra el terrorismo, el lema de Peace through Strength, la paz a través de la fuerza, ¿verdad? Ha justificado tanto presupuestos militares astronómicos, presencia armada global, pero ahora esa lógica no se queda en el extranjero, sino que parece que está filtrándose en la política interna, en la forma en la que se concibe la seguridad pública. ¿Crees que esta lógica ha permeado también la vida cotidiana en nuestras ciudades y en el barrio en el que tú sirves? Oh, sí, creo que es una cosmovisión de que la única manera o la manera más eficiente de tratar con algún tipo de desacuerdo, algún tipo de conflicto, es simplemente traer más violencia, más fuerza. Y pues bueno, ojo por ojo, diente por diente, el Señor Jesús mencionó que hay una nueva manera, una manera más profunda de ver las cosas. Claramente se nota la creciente fuerza de violencia en medio de nuestra ciudad. Creo que los casos de violencia en las calles se han compenetrado en todas las áreas de esta cultura en Estados Unidos. Creo que una de las maneras en las que se ha pasado muchísimo más es a través de Hollywood. Creo que es muy difícil poder ver una película que termina siendo blockbuster sin que tenga algún tipo de violencia en el que personas que no tienen valor simplemente son descartadas, ¿no? O sea, si es un héroe y tiene una metralleta y mata a 200, pues nadie piensa en los 200, piensa en el héroe que está enamorado y que tiene que salir adelante, ¿no? O sea, los otros 200 no tienen valor, o sea, eran simplemente personajes inconsecuentes, ¿no? Y pues no tienen vida, no tienen familia, no tienen deseos, no tienen planes, simplemente puedes deshacerte de ellos siempre y cuando el personaje principal, que en realidad para todos nosotros en las películas somos nosotros, siempre y cuando el personaje principal salga adelante sin ningún problema. Y pues esa premisa de películas también tiene mucho potencial de tocar el corazón y formar la manera en la que vemos el mundo. Tiene mucha fuerza sobre lo que estamos construyendo como cultura, familias y comunidades. Sí, estaba pensando en la historia de este país que hemos mencionado, la idea de que se construye esta identidad nacional norteamericana a base de la fuerza, ¿no? De la expansión. Y lo interesante del caso es que hay un punto ciego en muchos norteamericanos que no lo ven, ¿verdad? No se ve la violencia como algo consustancial a la identidad americana, ¿verdad? No se nota, pero lo vemos, como tú bien dices, en las expresiones populares y por supuesto queda marcado en la historia donde a través de ciertas guerras este país fue forjado, ¿no? Primero la guerra revolucionaria, donde los norteamericanos le dicen al rey de Inglaterra, esto ya no es tuyo, es nuestro. Después la guerra de expansión hacia el oeste americano, con estas naciones nativas americanas que había acá y que fueron erradicadas casi por completo. Después la guerra de expansión, donde colonos norteamericanos deciden invadir territorio que le pertenecía a México en 1848. Luego la guerra hispanoamericana, donde Estados Unidos se expande hacia el Caribe y toma las Filipinas del Imperio Español, y así sucesivamente. Y sin embargo no queda en la psique norteamericana esta idea de que, bueno, tenemos un país grande porque lo hemos conquistado, lo hemos obtenido a base de la fuerza. No existe ese entendimiento propio en el norteamericano promedio, ¿no? Me llama muchísimo la atención. Sabes que yo crecí en una ciudad en México, Latinoamérica, de alrededor de 100,000 personas. Y bueno, ahora es una ciudad de más de 1 millón, ¿no? Pero en aquel entonces recuerdo, tal vez salían las noticias y se escuchaba por semanas si alguien era asesinado. Y bueno, obviamente pues,
Y recuerdo que por semanas, tal vez 1 o 2 semanas, ningún niño podía salir a jugar fútbol a la calle. Después de eso. Una vez una vez al año, una vez al año. Y esto era una aberración tan grande, o sea, sí, pero pues ahora vivimos en un mundo donde la proliferación de armas simplemente va creciendo, que obviamente pues ese es todo un tema a tocar, ¿no? Y pensar acerca de ello. Ya. Pero pues obviamente si el crimen tiene armas, pues entonces la gente va a sentir que para sentirme seguro voy a tener que tener armas y ese tipo de ojo por ojo, diente Ah, por sí. diente, una vez más, manera de pensar del mundo, pues nunca deja de crecer. No sé, no hay una manera de bajarse de Mm. eso o de salirse de ese sistema. Simplemente la única manera es ir creciendo en ese sistema. Y yo creo que eso ha tocado cada esfera de nuestra sociedad. Mm. Y ya creo que tienes razón, desde política internacional hasta política pues, de barrios. Creo que de las mejores ciencias nos han dicho que la mejor manera de tratar con cualquier tipo de problema en un vecindario, en una calle, es que los vecinos se conozcan, se hablen, se saluden y pues si hay algún conflicto que salgan a la calle y que hablen, ¿no? En lugar Que lo de puedan decir, pues, resolver con palabras. exacto. Resolver, platicar, hablarlo como vecinos. Pero pues ahora estamos en el punto de vida en el que uno no quiere conocer a sus vecinos y como no conoce a sus vecinos, no tenemos tiempo, estamos siempre nada más en nuestras casas, pues entonces la única respuesta a cualquier paso es la policía. La policía en una manera violenta y Mm. pues... y si no hay eso, pues entonces no sentimos que se ha resuelto nada. Incluso en las últimas décadas también hemos visto como el lenguaje que ya no pertenece a la psique del ciudadano común, pero se ha elevado también a las maneras de gobernar y de crear políticas ciudadanas, ¿no? Hemos visto este lenguaje de la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra el crimen, y en los últimos años hemos visto cómo el lenguaje de guerra ahora se ha trasladado lamentablemente al ámbito de la migración y ahora se habla, por ejemplo, de invasiones de la frontera, ¿no? De defender al país contra caravanas, que personas, como tú describías, que atravesaron un montón de países huyendo de la violencia del suyo propio, con la esperanza de recibir asilo político en este país, ¿verdad? Y ahora las tácticas de detención de la policía migratoria, que en los Estados Unidos la conocemos como ICE, ¿verdad? Redadas nocturnas, vigilancia constante. Así que no es solamente la actitud del ciudadano que quiere armarse y que no ha aprendido a resolver diferencias si no es con violencia, ¿verdad? Ya sea mediatizada por la policía o él mismo se toma la justicia por sus manos. Pero es que ahora se ha llevado esto al plano institucional, ¿verdad? Y lamentablemente ahora es la guerra contra el inmigrante. Ya. Y me imagino que en una comunidad como tu barrio, yo diría de 90% de inmigrantes, si no es que más, Ya. eso es Ujú. devastador. Escuchar en las noticias que me acaban de declarar la guerra. El Mm. poderoso gobierno de los Estados Unidos me acaba de declarar la guerra como inmigrante y viene a por mí. No me puedo imaginar lo que eso significa en lugares como la villita donde tú Tengo sirves. en mente, bueno, me llega a la mente un montón de gente, ¿no? Pero veo a una mujer mayor, es viuda, y pues ella lucha mucho al pensar, ¿salgo de mi casa o no? Aún para venir a la iglesia. ¿Voy a la iglesia o no? Y es interesante que el país más poderoso le declare la guerra a esta mujer, ¿no? Vamos a llamarla María, nada más por dar un nombre, ¿no? A la señora viuda María que hace tamales, que cocina y que declararle la guerra. ¿No? Es insólito de verdad el pensar en todo eso. La Biblia nos da toda una manera de pensar acerca de los gobiernos del mundo y una de las cosas que se dice en la Biblia es que Dios
toma personalmente el cuidado al desamparado, al pobre, a la viuda o al extranjero que vive en medio de ustedes. En otras palabras, los gobiernos no se miden de acuerdo a qué tan poderosos son o de qué tan económicamente viables sean, ¿no? Poderosos, influyentes, impactantes, sino de acuerdo a cómo cuidan de los que tienen menos, de los que tienen menos derechos, menos manera adquisitiva. En otras palabras, como cuidas al pobre es la medida en la que un gobierno es verdaderamente justo o es un gobierno injusto. Delante de Dios, A ¿no? los ojos de Dios, sí. Y eso es lo que Dios le pasa a su pueblo. Le dice, quiero que siempre tengas en mente a estas personas. Y si haces eso, eso es la verdadera justicia. Eso es lo que yo estoy buscando de una nación de la cual verdaderamente Dios es su Dios. Es increíble cuando vemos a una nación poderosa como lo es Estados Unidos, quizás militarmente la más poderosa del planeta, y ahora le declara la guerra al elotero, al paletero, a la señora de los tamales, al taquero, ¿verdad? Al jardinero, al campesino que viene aquí a trabajar, al constructor. Sería ridículo si no fuera tan peligroso. Pero teniendo en cuenta lo que has dicho, que Dios mide la justicia a nivel social en base al trato a estos más débiles, incluyendo los inmigrantes, es difícil explicarse por qué muchos cristianos en Estados Unidos han abrazado no tan solo el militarismo como parte de una fe patriotera, ¿no? Pero la idea de equiparar la bandera con la cruz, entrelazar los sermones, las canciones, las celebraciones cristianas con sentimientos patrióticos y permanecer, en el mejor de los casos, permanecer mudos ante estas injusticias y tristemente, en muchos casos, apoyar este tipo de militarización, ¿verdad? Porque sí se cree en muchas iglesias que sí, el inmigrante es una amenaza a la seguridad nacional y que todo lo que estamos haciendo con ellos es poco, ¿verdad? De sacarlos, de no tratarlos correctamente, de expulsarlos de nuestras fronteras. En realidad la pregunta es, ¿por qué gente que cree en Jesús, el cual dijo, bendice a tu enemigo, ora por el que si alguien te maldice, bendícelo, si tienes un enemigo, ora por él, ese tipo de cosas? ¿Cómo es que gente que dice, ok, yo sigo a ese Jesús, ese es mi rey, mi Dios, pueden decir, ok, si no son gente como nosotros, necesitamos echarle, bueno, primero, externamente bombas, ¿no? O sea, simplemente dejar caer bombas sobre gente que vive en el otro lado del planeta, eso está bien. Y segundo, bueno, gente que vive aquí, pero está aquí de una manera que no como yo y tampoco se ve como yo. Entonces está bien que el ejército vaya y lo saque. No importa si separa familias, no importa si se llevan a otros que no estaban buscando, simplemente el hijo está ahí presente o la mamá está ahí presente o el papá está ahí presente de la persona que la policía está buscando, también se los lleva a ellos y pues no tienen nada de derechos. Creo que ese tipo de cosas es difícil de entender para mí. Yo creo que la pregunta, Paco, aquí sería ver estas tensiones, enumerar. Y yo te pregunto, ¿cuáles son esas tensiones entre el Evangelio y posturas como esta, ¿no? Yo creo que ya has enumerado algunas, ¿no? Esta actitud de Jesucristo, quien afirma que su reino no es de este mundo, y sin embargo nosotros lo que hacemos por defender el reino de este mundo, ¿no? Que nos conviene, que nos protege, que nos avala, que nos da ciertos privilegios, ¿no? Así que yo creo que esa es la pregunta, ¿qué tensiones hay entre el Evangelio y posturas como estas, ¿no? Creo que hay una manera de pensar con la que yo me he encontrado. Normalmente la gran mayoría de la gente justifica algún tipo de violencia yendo al Antiguo Testamento o yendo a otros textos. Y la Biblia nos dice algo bien claro, y creo que esto es difícil de debatir. La Biblia nos dice que Jesús es la clara representación del corazón de Dios. Creo que podemos resaltar al rey David por encima de Jesús, pero la Biblia no hace eso. Creo que la Biblia no nos dice el rey David es la exacta representación del corazón de Dios. La Biblia no nos dice que Moisés es la exacta representación
del corazón de Dios. Si quieres conocer a Dios, conoce a Moisés o conoce al A rey David. David. Obviamente esos son héroes de la fe, gente fallida totalmente, pero la Biblia nos dice con exacta claridad, sin duda alguna, si quieres conocer lo que Dios dice o piensa o siente acerca de algo, tienes que ver a Jesús. Jesús es claramente la imagen visible del Dios invisible, nos dice Colosenses capítulo Así 1. es. En otras palabras, escucha a Jesús. Y pues eso es lo que María nos dice, ¿no? Hey, escúchenlo a él. Escucha a Jesús. Y Jesús en ninguna manera dice, oye, bueno, si ya le diste la mejilla a tu enemigo, pues para la tercera ya cáele. Hasta aquí el Evangelio, la siguiente te la doy. Así es. Pero a Así, la cuarta, ¿verdad? ahora sí, Ya. trae los perros y lánzaselos. Creo que no hay ni siquiera una cabidita en la que puedes encontrarte que Jesús dice, ¿sabes qué? A esos enemigos sí, Sí, eso ¿por qué sí, no? merecen, se lo Esto merecen. se lo merece, vamos a matar. Creo que Jesús obviamente dio advertencias claras, advertencias con mucho amor, diciendo, si no crees en esto, si no me sigues, si sigues una cultura de violencia, te vas a encontrar con la realidad. Y le estaba diciendo a su pueblo, Jerusalén, Jerusalén, no quisiste reconocer el momento que podría traerte tu paz. Y en lugar de eso, escogiste La por violencia. la misma Ujú. violencia tú vas a morir. Con esa violencia que has amado, con esa violencia vas a ser juzgado y vas a ser destruido. Y la ciudad de Jerusalén se nos cuenta la historia que el dolor, el arraso que los romanos trajeron sobre esa ciudad, que obviamente aquel templo maravilloso de Salomón destruido, el templo maravilloso de Herodes, no sé cuántas veces, cientos de veces más majestuoso, totalmente destruido, de tal manera que lo único que tenemos es un muro de un lado. Si quieres saber dónde está el templo de los que los seguidores de Jesús le dijeron, oye, mira qué impresionante. Jesús les dice, ni piedra sobre piedra, ahora nada más es un muro de un lado, Así es. el muro del lamento. O sea, no hay nada que gozarse sobre una ciudad que escoge violencia y con violencia trae más violencia. Hablemos un poquito más prácticamente desde tu experiencia pastoral. Yo sé que en estos días has andado ocupado, que hay reuniones de oración. Cuando te contacté la semana pasada, estaba debatiéndome si llamarte porque eran horas demasiado temprano para que estuvieras despierto. Y no solamente te encontré despierto, pero acababas de terminar una reunión de oración. Entonces, sé que estás muy activo, te estás reuniendo con otros pastores. Sé que has participado también de expresiones cívicas junto al gobernador del estado de Illinois y al alcalde de la ciudad, líderes comunitarios, y esto es parte de tu quehacer en estos días, de presentar una respuesta que busque la paz de la ciudad, como nos invita el profeta Jeremías, ¿no? Que busque este carácter de paz que Jesucristo ofrece. Cómo la iglesia en general debe responder a situaciones de militarización como la que estamos experimentando en estos días, cómo debe responder a una sociedad militarista y concretamente la iglesia de la comunidad Nueva Vida ahí en el barrio de La Villita, cómo están respondiendo a todo La esto. gran mayoría de la gente en esta comunidad ha tenido que sufrir el autoexilio, ¿no? De decir, bueno, dejo mi casa, dejo mi hogar, dejo mi familia, llego para acá. Entonces, eso está dentro de nuestro propio corazón. Y es interesante que la Biblia, a lo largo del Nuevo Testamento sobre todo, es la iglesia moviéndose. La iglesia comienza en la ciudad de Jerusalén, pero se esparce a través del dolor. A través del dolor de la persecución basado sobre el martirio y la sangre. Nos dice la Biblia que donde quiera que la iglesia iba huyendo, predicaban el evangelio. Y creo que eso es algo bien fundamental, es ser gente que hemos sido llamados a vivir de otro ritmo al que este mundo ofrece. La frase principal para los creyentes es, desde el primer siglo, es Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, o Jesús es el emperador de mi vida y el emperador del mundo. Jesús nos dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. La gran mayoría de los cristianos no sufrieron por razones religiosas.
desde el principio del libro de Hechos. No sufrieron por razones religiosas, sino por razones políticas, porque su postura era una postura de alianza a Cristo y no a los poderes presentes, que obviamente Jesús dice, tienen poder para hacerte sufrir. Y bueno, aquí estamos en esta comunidad, primero con sentir de solidaridad. Vivimos en una comunidad que tiene la posibilidad de ser totalmente decimada, destruida, ¿no? En muchas maneras. Entonces, como congregación, primero, queremos hablar el corazón de Dios hacia este pueblo inmigrante. Simplemente decir lo que Jesús dice, si tú lloras, tú eres bienaventurado. Si tú tienes hambre y sed de justicia en este mundo, en el reino que Jesús está construyendo, eres bienaventurado. Segundo, de siempre ser una iglesia en oración, porque el corazón de la gente con dolor pues tiene que ser expresado hacia Dios, ¿no? ¿A quién más le puedo dar cargas tan difíciles, desdichas tan grandes? Pero la tercera es interesante. Siempre me ha impactado mucho la carta que escribe Santiago. Hay todo un capítulo en contra de los ricos y Santiago no es amable con los ricos. No lo es. Que abusan del pobre. En otras palabras, él tiene un sentimiento de ser abogado, dando palabras directamente de Dios a aquellos que abusan de los pobres y de los que no tienen nada. Esos son algunos de los llamados, pero creo que esas tres cosas, es importante saber lo que Dios piensa acerca de esto, número uno. Número dos, es importante hablar con Dios acerca de esto, traer nuestro corazón ante Él. Y es importante también, sobre todo para aquellos que tienen derechos, poder ponerse en la brecha a favor de aquellos que no tienen voz ni voto. Pues quisiéramos animarte a que explores más de estos derechos, de estas posibilidades, de esta militarización de nuestros barrios, que lamentablemente no es solamente un fenómeno de Estados Unidos. De hecho, en las últimas décadas también en América Latina se ha experimentado una transformación en la forma de enfrentar la violencia interna, ¿verdad? Así que ver las cosas, como nos invita el pastor Paco de la iglesia de la comunidad Nueva Vida en el barrio de La Villita, a mirar las cosas desde la perspectiva del Evangelio. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast, que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García. Estamos en Apple, en YouTube y en Spotify. Ahí encontrarás algunos enlaces que hemos puesto a recursos que mencionamos en nuestra conversación en el día de hoy. También podrás dejar tus comentarios y encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran interesarte. Te animamos a que compartas en tus redes sociales y que invites a otros a ser parte de esta conversación. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales también al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud, asimismo, para Luis Francisco Amador, el pastor Paco de la iglesia de la comunidad Nueva Vida en Chicago, por darnos de su tiempo. Muchas gracias, Paco, por estar con nosotros. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias, Gerson, por este programa. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.